Hoy tenemos a Gustavo Bueno Sánchez. Bueno, yo creo que lo conocéis bastante todos los que estáis aquí. Profesor español de filosofía, nació en Salamanca en el 1955, que durante 40 años ejerció en la Universidad de Oviedo, institución en la que se retiró al terminar el curso 2018-2019. Desde su constitución en 1997 dirige la Fundación Gustavo Bueno, cuyo patronato preside. Doctor en 1989 por la Universidad de Oviedo con la tesis La obra filosófica de Fray Ceferino González, dirigida por Gustavo Bueno Martínez. Hoy vamos a hablar aquí de la leyenda negra. Un concepto que creo que fue acuñado por el mismo Julián Juderías, cuyo libro aquí vemos encima de la mesa. Es una teoría defendida por la corriente historiográfica que afirma la existencia y difusión de una propaganda antiespañola. Sus defensores afirman que sus raíces se remontan al siglo XVI, cuando fue originalmente un arma política y psicológica que fue utilizada por los rivales noreuropeos de España con el fin de demonizar el Imperio español, su gente y su cultura, minimizar los descubrimientos y logros españoles y contrarrestar su influencia y poder en los asuntos mundiales. Este tema, del que ha trabajado bastante la Fundación Gustavo Bueno y el propio Gustavo Bueno aquí presente, pues es el que hemos elegido para cerrar un poco, en parte, el ciclo del año, cerca del fin de año. Muchas gracias, Gustavo, por tu presencia y es todo tuyo. Pues nada, Joaquín, muchas gracias a ti, a la institución y a todos ustedes que están aquí presentes. La verdad es que cuando me llamó hace unos meses Joaquín Santiago y me propuso este tema, pues yo le dije pues que muy bien. Y pensaba tener una conversación más informal, pero luego las circunstancias determinan que vino la prensa burguesa a grabar ahí con el vídeo y entonces pues ya hay que ponerse más serios. Bien, la presentación que acaba de leer Joaquín Santiago, la primera parte, lo que se refiere a mi persona, pues es de una entrada que hay en el proyecto Filosofía en Español sobre mi persona, y luego lo otro que ha leído un cachito es el inicio de la Vulgopedia, que viene bien porque así ya lo han escuchado, porque él plantea ahí todo el asunto. Es decir, esa entrada de la Wikipedia, ese principio que ha leído Joaquín Santiago, pues es el resultado de la contraposición de asuntos discutidos en una herramienta tan pintoresca como es la Vulgopedia, donde luego les voy a recomendar que miren esa herramienta y esa entrada con detalle, porque aquí, en el título, que yo iba a decir que lo había puesto Joaquín Santiago, pero luego resulta que copió una frase de un artículo mío. Y entonces el título es, el título que puso a esta intervención, La leyenda negra, un relato contra el imperio español en beneficio de otros imperios. Es decir, el título es afirmativo, se asegura que hay algo que se puede llamar leyenda negra, que es un relato denigratorio de España y de su labor por beneficio de otras potencias. Mientras que la Wikipedia empieza sembrando la duda y luego afirmando que hay muchos historiadores que niegan que exista esa leyenda negra y que no hay mala voluntad, que todos somos buenos y nos queremos mucho y esas cosas. Bien, entonces aquí lo que conviene empezar también es, ya que Joaquín Santiago lo ha puesto perfectamente, al decir que el concepto, el rótulo, el concepto de leyenda negra lo habría acuñado Julián Juderías en el año 14 en su libro La leyenda negra. Eso se repite y se repite y se repite, pero no es así. Es decir, quien utiliza por primera vez el rótulo leyenda negra es Emilia Pardo Bazán. Emilia Pardo Bazán
en una conferencia que pronunció en París, en francés, en el año 1889. Leyenda negra, o sea, el sintagma leyenda negra ya se había utilizado en español una o dos veces antes. Digo, bueno, seguramente si se vuelve a buscar dentro de un tiempo que haya más prensa y más textos digitalizados y se pueda rastrear esas cosas, pues pueden aparecer otras referencias. Pero el leyenda negra que se utilizó en francés y en español unos años antes del uso ya específico que hizo Emilia Pardo Bazán, el negra hacía referencia pues a un personaje que era negro, entonces era una leyenda negra, pero por esa persona, por un líder cubano, etcétera, etcétera. Pero cuando el rótulo leyenda negra, el concepto de leyenda negra, se utiliza ya en el sentido de leyenda negra española o antiespañola, lo hace Emilia Pardo Bazán en una conferencia, como les he dicho, que le invitan a pronunciar en París, justo el año siguiente del 98. Les dije 89, no, 1899, o sea, 1999, justo un año después del 98. Y lo que Emilia Pardo Bazán habla ahí es de dos leyendas. Entonces, es una conferencia que se titula La España de ayer y de hoy, y entonces contrapone leyenda negra a leyenda dorada. En francés ella además dice leyenda dorée y la traducción que ella publica luego, leyenda dorada. ¿Qué pasó? Que en algunas reseñas periodísticas que salieron en la prensa de Madrid esos días, lo interpretaron como leyenda áurea. Y entonces se suele contraponer hoy leyenda negra a leyenda dorada o leyenda áurea, aunque propiamente lo que utilizó Emilia Pardo Bazán es leyenda dorada. Y esto que parece una disquisición totalmente extravagante, ahora mismo les diré por qué no es tan extravagante, por lo que diré. Bien, como ha dicho Joaquín Santiago, y ahora en nuestro entorno, pues de la leyenda negra se empezó a hablar más o menos 100 años después de esta fecha de Emilia Pardo Bazán, en el contexto fundamentalmente pues de una conferencia que ofreció Bueno en la Nueva España el 14 de abril del año 98, que coincidió, que era cuando se presentó la Fundación Gustavo Bueno, además, en una reunión que se hizo para conmemorar los 10 años de una asociación de hispanismo filosófico, que fue el primer acto que organizamos allí en Oviedo, en presentación de la institución. Y entonces allí Bueno ofreció una conferencia que se llama España, que algunos habrán visto el vídeo, está en YouTube el vídeo de esa conferencia, y ahí Bueno cita y menciona cosa que no había hecho en otros textos anteriores, es decir, que también tiene su interés porque marca un poco cuando, evidentemente ha habido artículos y libros sobre la leyenda negra anteriores, que en todos esos 100 años ha habido un montón de bibliografía, pero cuando se vuelve a poner sobre el tapete el asunto y el interés por la leyenda negra, pues tiene que ver bastante con el centenario del final del Imperio Español, con la emancipación o con el traspaso de Cuba a los Estados Unidos y de Filipinas, etcétera, etcétera, y también en un momento en el cual el secesionismo vía terrorista en España pues estaba avanzando y donde, claro, aunque han pasado
pues desde el año 98 hasta ahora, pues 24 años, pero la mayor parte de los que estamos aquí tenemos todavía memoria biográfica de aquellos momentos y, por ejemplo, no hay que olvidar que cuando se anunció la conferencia que iba a dar Bueno en aquel 14 de abril, titulada España, pues la policía declaró ese acto pues, de cierto riesgo y había seguridad, etcétera, etcétera, y de hecho, como anécdota, sucedió que un profesor de filosofía, de cuyo nombre prefiero no acordarme, pues enfadado por las cosas que decía Bueno en aquella conferencia, se puso allí el hombre a protestar y el servicio de seguridad que había pensó que era un boicoteador y se lo llevaron allí a una habitación de la Nueva España y ustedes no saben quién soy yo, pues no, aquí se queda. Entonces, con gran cabreo después de ese señor y de sus amigos. Bueno, y con el enfado de algunos que decían, sobre todo cuando Bueno en aquella conferencia mencionó que las doctrinas de Lutero y el racismo y las peculiaridades protestantes pues tenían una continuidad en el idealismo alemán y que terminaba en Hitler, pues allí hubo algunos colegas profesores de filosofía que al terminar vinieron muy indignados a decirnos: estoy cabreadísimo con lo que se ha dicho tal, pero ¿y por qué? No, porque mi mujer es protestante. Dije yo, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Dice, claro, era el perfil del típico profesor de filosofía español que, siendo clérigo, pues lo enviaron a Alemania a estudiar filosofía y allí pues encontró una percha donde colgar el hábito y casarse con señora alemana. De hecho, ha habido varios profesores y catedráticos de metafísica en España casados con alemanas, todos con el mismo perfil biográfico, lo cual no deja de ser curioso porque en buena medida son también los mecanismos de pervivencia de la leyenda negra protestante contra lo católico. Bien, bueno, pues en ese contexto, y ahora detallaré algunas cositas más, pero para terminarles el detalle este frívolo del matiz. Efectivamente, lo de Emilia Pardo Bazán, eso estaba olvidado. O sea, el texto de Emilia Pardo Bazán, que la propia Emilia Pardo Bazán se encargó de publicar en un opúsculo de 100 páginas, lo publicó ella misma. Bueno, es decir, que Emilia Pardo Bazán tenía toda una industria en su entorno, y entonces apareció el librito publicado, difícil de encontrar, y nosotros lo encontramos, yo creo que fue en el año 10, en 2010, cuando nos pusimos a hacer el rótulo Leyenda Negra, a ver en filosofía en español, en filosofía.org, tenemos una sección que se llama Rótulos, que es, como criterio metodológico, rastrear los usos en el tiempo de una expresión, como puede ser leyenda negra. Que eso, desde hace unos años, se puede hacer con bastante solvencia, por lo que decía antes, al haber tanta documentación digitalizada y que facilita la búsqueda, etcétera, etcétera. Y entonces yo empecé a hacer el rótulo Leyenda Negra, pues creo que fue en mayo del año 10, y enseguida me encontré con la referencia a Emilia Pardo Bazán, a su conferencia y a la publicación del libro. Y entonces, como el libro de Emilia Pardo Bazán no aparecía por ningún sitio, pues me puse en contacto con mi amigo Iván Vélez. Le dije, Iván, cosa tuya. Entonces Iván Vélez fue a la biblioteca, localizó el libro y entonces el asunto de la leyenda negra se lo quedó Iván Vélez, que luego, pues como saben, hizo un libro sobre la leyenda negra, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que en el mes de agosto de ese año, del año 10,
dejamos ya publicado el texto completo de Emilia Pardo Bazán en Internet, donde ahí lo pueden ver. Y hasta entonces todo el mundo decía que era Julián Juderías el que fue el que popularizó el asunto. Y entonces aquí entra la anécdota en la que está implicado también Joaquín Santiago, que es la siguiente, que un autor de Madrid, que se llama Luis Español, Boucher, no confundir con otro Luis Español que se acaba de jubilar como catedrático de matemáticas en La Rioja y que tiene publicaciones también de historia de la ciencia y cosas así. Bueno, pues este Luis Español, él ha sido el que descubrió y encontró a través de la familia, etcétera, los materiales suficientes para hacer la biografía completa de Julián Juderías. Julián Juderías era un personaje prácticamente desconocido, un funcionario de asuntos exteriores prácticamente desconocido, y Luis Español hizo su biografía con todo lujo de detalles. Y también hizo una edición más del libro de Julián Juderías, etcétera, etcétera. Y también una teorización sobre las leyendas negras, que eso ya es más discutible y más discutible, las especulaciones que hace Luis Español sobre esos asuntos. Bien, Luis Español publica esa biografía, ese libro sobre las leyendas negras y la biografía de Juderías en 2007, y ahí no menciona para nada a Emilia Pardo Bazán. O sea, él ahí afirma que es Julián Juderías el que ha acuñado leyenda negra, etcétera, etcétera. Pero al poco de publicar esa biografía, donde no menciona a Emilia Pardo Bazán, se ve que alguien le dijo, o que él se enteró de que efectivamente había el precedente, 15 años antes, de que Emilia Pardo Bazán había sido quien había acuñado el rótulo, y por supuesto en esos 15 años se utiliza abundantemente en España el rótulo. Lo pueden ver si buscan leyenda negra en filosofía en español, pues ahí tienen en prensa, es decir, esas cosas se expanden con una velocidad inmediata, ¿no? Y entonces el propio Luis Español se dio cuenta de que él no había mencionado a Emilia Pardo Bazán porque no lo sabía, y ese mismo verano del año 7 publicó un artículo en una revista en la que estaba implicado aquí Joaquín Santiago, bueno, una publicación digital que era Asturias Liberal, y entonces ahí publicó un artículo que estaba ahí medio... y que de hecho es cuando yo en el año 10 busqué aquello no lo encontré. O sea, no sé si queda reserva de eso, no sé. Queda reserva, ¿eh? No, vamos a ver. En el Catoblepas está puesto el PDF de entonces. Sí, claro. Sí, porque pasó lo siguiente. Es decir, las típicas cosas estas chorras de yo lo vi primero, ¿no? O sea, en agosto del 10, en el Catoblepas, publicó Iván Vélez un artículo englosando a Emilia Pardo Bazán y la leyenda negra, y entonces Luis Español, al que yo le conozco y le habíamos visto en otras cosas por aquello, escribió muy enfadado diciendo tú dices que tal, yo fui el primero que lo vi, tal, y entonces en plan faltoso. Y entonces él, pues, como una adenda al artículo que está en el Catoblepas, ese del mes de agosto del 2010 de Iván Vélez, pues añadió la respuesta a este hombre. Y ahí sí que lo que hicimos fue decir, y Iván Vélez lo que dice es, tienes toda la razón, tú lo dijiste en Asturias Liberal, el primero, etcétera, te lo reconocemos, pero, ojo, en tu libro no lo mencionas, con lo cual te enteraste después. Segundo, dices que la fecha de publicación del opúsculo, del librito de Emilia Pardo Bazán es 1900, porque ese librito viene sin fecha, no tiene fecha. Pero, buscando en prensa, en el mes de... Esto fue en abril,
en abril fue la conferencia en París, en el mes de mayo ya lo había publicado, porque ya en un periódico de Madrid aparece la reseña del libro, con lo cual, y luego el párrafo que menciona en Asturias Liberal Luis Español no se corresponde, está mal copiado del libro, o sea, tiene erratas. Y de hecho en el artículo del Catoblepas está el facsímil de lo que dice aquí y lo que dice Emilia Pardo Bazán, y además menciona la leyenda áurea cuando, o sea, Luis Español dice la leyenda áurea cuando, como dije antes, Emilia Pardo Bazán habla de la leyenda dorada. Como pueden ver, son cuestiones menores, chorras. Pero bueno, dentro de la tontería eso de ponerse a reivindicar, yo lo vi primero, bueno, lo viste primero, después, ¿qué tal? Pues estupendo, todo tuyo, ¿qué más da? Pero bien, así quedó la cosa, pero es que este se lo tomó muy en serio este hombre. Y entonces, Asturias Liberal, aunque desapareció, sigue estando disponible en archive.org. Creo que sí, ¿no? No, sí, te lo aseguro yo. Está en archive.org, lo tiene la CIA ahí controlado todo y a disposición. Pero el artículo este está en PDF puesto como apéndice en el Catoblepas también para que queden las pruebas, para no negarle nada. Bueno, pero esto, como les digo, son anécdotas más o menos intrascendentes. Lo que tiene más, lo que sí ya para la cuestión reciente y luego iremos atrás. En la conferencia que les decía del año 98, del 14 de abril, Bueno dice, por ejemplo, la decadencia de España, el concepto de decadencia de España que tanta literatura ha dado, pues ahí en esa conferencia Bueno dice es un efecto óptico procedente de la leyenda negra. Es un modo de haber asumido la leyenda negra, ya percibir la historia de España como una decadencia, como el retraso de España, ¿no? ¿Frente a qué? Frente pues, al caminar de Europa, no sé qué, ese complejo, esa costumbre. Pues eso es una cuestión, eso ya es un fruto negro legendario. En octubre del 99, Bueno publica España frente a Europa, continuación de esto, y eso en octubre apareció, pero en julio del 99, es decir, cuando Bueno ya había entregado el libro a la editorial, pero como suele suceder, cuando terminas un libro, pues te has quedado con montones de cosas en el tintero, y entonces ese verano, en el verano del 99, no influyó en el libro, ya estaba entregado, pero en un curso de verano que le invitaron en Galicia, en Puente Deume, pues es un artículo que se llama La esencia del pensamiento español, que luego apareció publicado en el Basilisco, y ahí acuña Bueno dos fórmulas que luego se han utilizado bastante, que es metodología negra y izquierda negra. Y entonces, y que son derivaciones de leyenda negra, es decir, metodología negra es la metodología que utilizan historiadores, analistas, víctimas de la leyenda negra, aplicándolo a sus análisis, y la izquierda negra es la izquierda que está contaminada por la leyenda negra con todas estas historias. En 2001, Bueno, en otro artículo que es La idea de España en Ortega, que fue una conferencia que se dio en unos encuentros de filosofía en Gijón, pues literalmente asegura: Ortega se tragó la leyenda negra en su teoría sobre España. Quiere decir que ahí está. Y entonces, en nuestro entorno, eso determinó que cuando se puso en marcha la revista Alcatoblepas en 2002, pues se empezó a glosar y a tener presente el asunto de la leyenda negra. Por ejemplo, en el número 2 del Catoblepas en 2002, José Manuel Rodríguez Pardo pues, menciona la leyenda negra al analizar El alma de los brutos y Gómez Pereira, y en el número 6, en agosto de ese año, el artículo que tú mencionabas antes, firmado por mí mismo, que llevé Leyenda Negra al título, que es De la leyenda negra a la leyenda indígena, donde es un comentario al libro de David Stoll. David Stoll es un antropólogo católico norteamericano que tiene varios libros interesantes. El comentario este es precisamente un libro sobre Rigoberta Menchú,
premio Nobel, etcétera, donde desmonta el camelo, el cuento, la leyenda de Rigoberta Menchú. Ese libro, esto es curioso, se lo cuento y además así queda grabado. Esto fue, David Stoll estuvo en Gijón en julio, le habíamos localizado, yo me enteré que existía David Stoll 3 meses antes. ¿Por qué? Pues porque él tenía, sobre todo, el libro sobre la historia del Instituto Lingüístico de Verano. El Instituto Lingüístico de Verano es una organización protestante que tiene como objetivo que ningún indígena se muera sin haber leído al menos el Nuevo Testamento en su lengua vernácula, porque si no se perderán las almas. Y entonces el Instituto Lingüístico de Verano tiene la Biblia traducida a más de 1000 lenguas. Y obviamente es un instrumento pues, de Estados Unidos para expansión por todo el mundo, no solo por Hispanoamérica, surgido en los años 20 y con el siguiente argumento: para responder a la propaganda soviética que se estaba haciendo en los años 20 de difundir el capital y la literatura soviética. Y entonces este sector de protestantes norteamericanos que montaron el Instituto Lingüístico de Verano, un tal Townsend y luego Kenneth Pike, que fue el primer misionero que mandaron a México, y que este señor es el que introdujo la distinción EMIC y ETIC, y que lo trajimos a Gijón en el año 85, me parece que fue, el que tenía el hombre ya pues 80 y tantos años, o sea, murió el último día del siglo XX. Pike se murió el 31 de diciembre del 2000. Pues estos personajes del Instituto Lingüístico de Verano, su misión era intentar evitar que la propaganda soviética adoctrinara a los elementos indígenas y más humildes de Hispanoamérica, y entonces ellos, aplicando una parte de la leyenda negra, que es suponer que la labor de España no había cristianizado a las capas más pobres de la población mexicana en particular, que es por donde empezaron, pero luego hispanoamericana, pues ellos se presentan como los que van a cristianizar a esas pobres gentes. Claro, aquí sí que es ya es la leyenda indígena que menciono yo en ese artículo. ¿Por qué? Pues porque en realidad cuando se produce este proceso en México, cuando el Instituto Lingüístico de Verano empieza a expandirse, México ya era independiente formalmente pues desde 100 años antes. Desde 100 años antes. Y los indígenas, por llamarlos así, en la terminología de ellos, pues no habían sido víctimas no eran víctimas del Imperio Español, que ya hacía 100 años que no estaba operando sobre ellos, sino que eran víctimas de los criollos y despreciados por el nuevo Estado mexicano que se había ido formando. Y entonces, en esos años, en México, digamos, a finales de los años 20, en el contexto del anticlericalismo del presidente Plutarco Elías Calles, de lo que fue la guerra de los cristeros, la persecución de la Iglesia Católica, la prohibición de que las iglesias tocaran las campanas, de que los sacerdotes católicos fueran vestidos en traje talar por la calle, que hubiera propaganda pública, a lo que reaccionó la Iglesia Católica cerrando las iglesias y entonces creando una gran conmoción. Bueno, entonces ahí en México se produjo una persecución religiosa y una guerra
pues muy parecido a lo que 3 años después sucedió en el 31 en España con las quemas de los conventos y cosas así. Quiero decir, y es uno de los asuntos oscuros de la historia mexicana, que se calcula que pudo haber 100.000 muertos en las guerras cristeras. Bueno, pues en ese contexto llegan los protestantes del Instituto Lingüístico de Verano a ofrecerse al gobierno mexicano, y entonces allí los acogen de mil maravillas y dicen, joder, si estos yanquis se encargan de cultivar a los grupos indígenas que tenemos olvidados de la Madre de Dios, pues estupendo, ¿no? Y ahí se metieron a traducir la Biblia, y desde el punto de vista de ellos, y ahí sí que seguramente no hay maldad, hay pura ignorancia, porque los del Instituto Lingüístico de Verano están convencidos de que estaban cristianizando a personas que nunca habían escuchado, que nunca habían tenido un misionero delante. Que decía, hombre, vamos a ver, si 400 años de algo se enteraron, entre otras cosas, prácticamente a cierto nivel todos entendían el español, estaban hispanizados, aunque tuvieran sus lenguas, y por supuesto lo que van a hacer el Instituto Lingüístico de Verano es potenciar las lenguas autóctonas, propias, sin gramaticalizar, con un número de hablantes mínimos, y esto son cosas muy conocidas, pero que no conviene no olvidar. Existe una página en internet que se llama Ethnologue, Ethnologue, que es el mayor catálogo de lenguas, que es el catálogo de lenguas que hacen los del Instituto Lingüístico de Verano, y donde te van diciendo en qué año han traducido la Biblia y tal. Y curiosamente, mientras que la UNESCO emite de vez en cuando informes demoledores, pues eso, que igual que cada vez que respiramos se mueren 3 chinos, pues cada mes que pasa desaparecen 2 lenguas. Bueno, eso es los argumentos de la UNESCO. No, pues según los del Instituto Lingüístico de Verano no es así. En las ediciones de Ethnologue, cada año que hacen una nueva edición hay más lenguas. Hay más lenguas. ¿Por qué? Porque van haciendo más tesis, van haciendo más estudios, y entonces, por ejemplo, y no es un proceso que esté acabado. Recuerden todos los procesos que hubo, pues creo que fue en el 94, lo de la Candona, en México, ¿no? Pues el número de lenguas que en la zona de Chiapas han ido detectando estos norteamericanos desde el año 94 hasta ahora, se han multiplicado. Hay cada vez más. ¿Por qué? Porque el mecanismo que ellos tienen, y eso me lo explicó personalmente Pike en una conversación, en un articulito en el Católicos que se llama Divide y vencerás, o algo así, no me acuerdo cómo se llama. Está contada esta conversación que les digo con Pike, donde ahí su ingenuidad era total, y esta conversación, además, para darle más ambiente bonito, fue en el Hotel Pelayo, en Covadonga, delante de una fabada que Pike estropeó tomándosela con Coca-Cola, pero ¿qué se le iba a hacer? Y entonces, de aquella no teníamos tanta información sobre lo que era el Instituto Lingüístico de Verano, y entonces, hablando con él, yo le decía a él, pero vamos a ver, ¿y no les resulta muy raro que vayáis a unos grupos que son grupos de 100, de 200 hablantes de una lengua, y que les vayáis hablando de Palestina o de los filisteos o de los saduceos y traduciendo las cosas y tal? Y dice, no, es que nosotros traducimos la Biblia en contexto. ¿Y eso qué quiere decir? Pues para que entiendan bien los nombres geográficos, ponemos los de su entorno. Y si, por ejemplo, los filisteos son los malos, pues llamamos filisteos a la tribu que tienen enfrente. Y le dije yo, entonces cuando les traducís a los de enfrente, los enemigos son los otros. Y digo, sí. Con lo cual, lo que fueron logrando fue enfrentar a grupos cercanos, porque además a todos les hacen creer que son el pueblo elegido. Y entonces, por ejemplo, en todo el entorno de la Candona hay un montón de núcleos indígenas
que tienen todos su poblado, que se llama la Nueva Jerusalén, porque todos se creen que son el pueblo elegido, son los judíos elegidos y no los de al lado. Son unas opciones de fragmentación tremendas. Bueno, pues la historia del Instituto Lingüístico de Verano, su penetración en México, su papel fundamental en Vietnam, por ejemplo, ¿no? Su papel fundamental en Vietnam, en la guerra de Vietnam, porque el Instituto Lingüístico de Verano, aunque tenga un nombre académico, es una institución que tiene aviones propios, pero aviones donde, como demostró Stoll, más o menos el 40% del consumo de esos aviones, del uso de esos aviones, por ejemplo, en Vietnam, en Indochina, en los años 50, era para misioneros, otro 40% para usos de inteligencia y otros de empresas. Dicho de otra manera, esos misioneros estaban colaborando en la inteligencia del terreno, de manera que cuando Estados Unidos decide intervenir en Vietnam, toda la información sobre pueblos, sobre selvas, sobre caminos, etcétera, estaba hecha por los misioneros. Y entonces eso lo cuenta en el libro que se llama Pescadores de almas o Fundadores de imperio. Entonces, ese libro, que estaba agotado, estaba publicado, él lo tenía metido en Internet, pero con una codificación horrible. Les estoy hablando, pues eso, del año 2002. Y entonces yo le escribí y le dije, oiga, tiene usted este libro aquí metido en la página de su universidad, pero no hay quien lo lea, porque está con la codificación americana, o sea, ¿nos da permiso para publicarlo nosotros aquí, meterlo en la página web de Nódulo? Y me dijo, sí, sin ningún problema, pero yo tendría, aparte de ese libro que ya es viejo, yo tendría mucho interés en que publicaran el libro sobre Rigoberta Menchú, y digo, que no sabíamos ni que existía. Bueno, resumiendo, a los 2 meses vino Stoll a Gijón, nos firmó las cesiones para los libros aquellos y tal y cual, y entonces el libro de Rigoberta Menchú es curiosísimo porque ese libro estaba publicado en inglés, él logró que se tradujera al español, pero en ninguna editorial se lo quiso publicar en papel en español. ¿Por qué? Porque claro, Rigoberta Menchú es uno de los mitos, premio Nobel, lanzada desde Cuba, premio Casa de las Américas, y donde, si ustedes recuerdan el libro que publicó Rigoberta Menchú, pues ella se presenta como una indígena humilde, de una familia de guerrilleros que casi no habla español, que no ha podido ir a la escuela, y entonces la han sacado, está en París, tiene 17, 18 años, y entonces convencen a una antropóloga francesa que se llama Elisabeth Burgos para que le haga una entrevista y publique el libro. Elisabeth Burgos era la esposa de Régis Debray, que era un ideólogo francés conocido, pues las malas lenguas dicen que fue el vehículo que utilizó el imperio para localizar al Che Guevara en Bolivia, porque Régis Debray era pues, revolucionarios de salón franceses que fue a entrevistar al Che, y allí le siguieron y supieron dónde estaba. Bueno, pues Elisabeth Burgos le cuentan, mira, ha llegado esta niña escapada y tal, y te va a contar su relato. Entonces ella, antropóloga, se pasó una semana grabándole no sé cuántas horas de conversación, le contó una historia. Elisabeth Burgos le dio forma del libro, historia de, no me acuerdo cómo se llama, historia de mi vida y de todos los guatemaltecos pobres o algo así, se llama el libro de Rigoberta Menchú, e inmediatamente ese libro le dieron el premio Casa de las Américas en La Habana. Al año siguiente se tradujo, se publicó, y ahí empezó la leyenda de Rigoberta Menchú, que luego premio Nobel, las ONG, esto lo que sea. Claro, Stoll, que había estado en Guatemala, que conocía aquello, decide hacer un libro sobre Rigoberta Menchú, porque él tenía ya había estado trabajando allí
el asunto del Instituto Lingüístico de Verano. Y había cosas que no le encajaban, pero él estaba queriendo hacer una biografía apologética. Y claro, cuando fue a investigar, pues descubrió toda la realidad. Es decir, Rigoberta Menchú era de una familia indígena, pero propietarios, y ella, no era cierto que no tuviera educación, ella había estudiado en un colegio de monjas francesas en México, precisamente, al servicio del obispo de Chiapas. Y entonces, el relato que ella contó, pues era todo una fantasía, pero que luego pues no interesa desmontar. Y entonces, pues nada, el libro de Rigoberta Menchú pues está disponible, lo tienen disponible en nódulo.org, y es de lo más interesante. Y hubo sus polémicas, pero da lo mismo que cuentes esto, es decir, el mito sigue y eso no se lo quita a nadie. Bien, y como luego veremos, pues el asunto de la leyenda negra hoy día ha ido evolucionando, digamos, en Hispanoamérica con la cuestión indígena y en España con los indígenas que tenemos aquí, pues que son los promotores de los distintos secesionismos, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto era lo de la mención a esto de Rigoberta Menchú. En ese mismo año 2002 hay otro uso que hace Pedro Insua en un artículo que se llama Variaciones sobre Al-Ándalus, donde aplica la leyenda negra a las lecturas que hacen los proislamistas cordobeses de la organización Verde Islam. Claro, porque ahí también recuperan absolutamente toda la literatura y todas las concepciones negrolegendarias desde el punto de vista proislámico. En 2005, les pongo 3 o 4 ejemplos para que vean cómo se va utilizando realmente. Pedro Insua también escribe un artículo que se llama España en Babia, para conmemorar el primer aniversario del 11M, y ahí utiliza la categoría leyenda negra. En el 2006, Antonio Sánchez, el lastre de la leyenda negra en las relaciones de España con Iberoamérica, cómo eso afecta y funciona. En el 2008, José Manuel Rodríguez Pardo, el comentario que hace al libro del historiador Henry Kamen, pues lo titula Henry Kamen corrige y aumenta la leyenda negra. Y en 2009, Pedro Insua, Genealogía de la leyenda negra, hace un comentario al libro que antes les he dicho de Luis Español, del año anterior, donde glosa el interés de la biografía, pero discute radicalmente la concepción que de leyenda negra hace Luis Español. ¿Por qué? Pues porque Luis Español lo que hace es querer teorizar sobre las leyendas negras en general. Y entonces las leyendas y entonces, que es un poco lo que sucede hoy. Hoy, mientras leyenda negra durante 100 años era un rótulo que solo se aplicaba a la leyenda negra antiespañola, y donde ahí se incluía el comportamiento de las presuntas maldades en la conquista de América, la Inquisición, las maldades en Holanda, en Francia, todas estas cosas. Hoy, y esto es un poco pues, lo que ha pasado también con otros conceptos que se van devaluando, como es genocidio, por ejemplo. Es decir, que genocidio hoy se utiliza ya con una frivolidad absoluta, y hoy leyenda negra pues ya está extendido a todo, con lo cual ya no aplica, o sea, se ha perdido el sentido, o el sentido ese originario. Claro, Luis Español ahí
pretende teorizar sobre las leyendas negras, pero entonces es que no hay materia, no es un concepto que se pueda fijar, porque son conceptos cambiantes y donde tampoco tiene sentido pretender que hay una leyenda negra que se puede definir, es esto y lo otro, no. Ni Pardo Bazán, Julián Juderías sí que lo precisa mucho más, pero también en otros contextos, y luego se ha ido aplicando a distintos momentos y cosas. Bien, entonces, el hecho de que el rótulo leyenda negra sea relativamente reciente, tenga, pues eso, 120 años, no quiere decir que lo que describe no fuera percibido antes y no se viera antes. Es decir, y aquí hago ya la mención que les decía antes a la Wikipedia. Menciono a la Wikipedia, el artículo de la Wikipedia, claro, solo que eso es para echarle muchas horas. Ustedes saben que en la Wikipedia hay los que escriben cosas, luego hay los bibliotecarios, hay distintas jerarquías de los que pueden corregir, revisar artículos y tal, y a veces hay discusiones. Entonces, cuando entran en la Wikipedia, tienen arriba una cosa que pone discusión. Bueno, pues el artículo sobre la leyenda negra tiene, nada más que entran en discusión, tiene hasta 2 páginas ya de archivo de discusiones anteriores. Es decir, que es tan grande la cantidad de discusiones que hay y tiene muchísimo interés. Y eso es algo que, una de las ventajas de la Wikipedia es que esas discusiones las suelen mantener, aunque algunas las quitan, y por ejemplo, pues los artículos pues delicados o donde hay un montón de apologetas, que decir, pues, si ustedes buscan Dios o buscan testigos de Jehová o lo que sea, pues ahí hay cientos y cientos de ociosos dedicados a llevarse la contraria o a hacer apología o lo que sea. Bueno, pues en la leyenda negra hay mucho de esto. Y entonces la resultante es una cosa peculiar. Claro, ¿qué sucede? Pues lo que les decía al principio, que hay muchos que discuten que se puede hablar de leyenda negra, que no lo hay. Incluso, si se analiza las entradas, la evolución de la definición que de leyenda negra hacen los académicos de la lengua, que tardaron casi 100 años en incorporar al diccionario el rótulo leyenda negra, pues va evolucionando. Eso lo pueden ver en la entrada, bueno, pueden ver en el diccionario de la academia, pero en la entrada de leyenda negra en rótulos tienen ahí señalado el asunto, lo tiene ahí puesto Iván, y entonces es para analizar con mucho detalle el asunto, y tiene su interés, porque ahí se están mezclando valoraciones morales. O sea, si en realidad lo que se está discutiendo es si hay maldad o no, si está organizado quienes organizan una campaña de desprestigio o lo que sea. Y entonces, aquí, evidentemente, no hay que ser conspiranoicos y tenemos la suerte de vivir los días que estamos viviendo. Y, claro, hoy día todos estamos siendo testigos de cómo se manipulan las noticias, del control mediático al que estamos sometidos, etcétera, etcétera. Es decir, que los que sean ingenuos y piensen pues que los periodistas dicen la verdad y discuten y no sé qué, no. Es decir, que evidentemente yo creo que los pocos que hubiera ingenuos ya se les ha caído la ingenuidad, pues después del COVID, después de la guerra de Ucrania, después del gobierno que tenemos y del control propagandístico que hay absoluto y del bombardeo total. Bueno, o que cuando entras a buscar en Google o ves un vídeo donde hablan del coronavirus o hablan del cambio climático, enseguida ya te sale una advertencia diciendo no, la ONU dice que esto es así, tal, y si te pasas un poco más, te borran el vídeo. O sea, eso es lo que estamos. Y entonces, claro, el asunto, lo que no es tan sencillo es
definir en cada momento quiénes y por qué ponen en marcha mecanismos de contrapropaganda que en el caso de la leyenda negra, como es bien sabido, pues uno de los principales movilizadores de la leyenda negra pues fue el famoso Bartolomé de las Casas. Claro, Bartolomé de las Casas, cuando por su amor a los indios, pues exagera, sin duda, el trato que se hace a los indios en el proceso de la conquista espiritual, y a veces se olvida, pues, lo que es bien sabido, por otra parte, que para preservar la fragilidad de los indios, Bartolomé de las Casas es de los que propugna que hay que llevar negros a América para que hagan los trabajos duros, ellos que están más preparados, y entonces que sí que entonces dejar a los indios ahí en un limbo de felicidad, pero bueno, los negros de África, pues eso es otra cosa, y eso es que trabajen, ¿no? Pero claro, lo de Bartolomé de las Casas es de mediados del siglo XVI, creo que fue del 55, 1555 me parece que es, cuando que aquello fue inmediatamente aprovechado por los enemigos de España europeos, pues de Holanda, de Inglaterra, etcétera, y donde fundamentalmente el contexto principal tiene que ver tanto con el recelo contra España y Portugal, que se han convertido en el imperio que está controlando el Nuevo Mundo, como por las disputas entre luteranos y católicos, que en buena medida son también derivadas del descubrimiento. Es decir, probablemente el éxito de Lutero y de los reformados no se hubiera producido si no se hubiera descubierto América, es decir, si no hubiera unos intereses políticos inmediatamente en adoptar por parte de los reyes ingleses, en Holanda, en Alemania, etcétera, etcétera, pues el desmarcarse de Roma, que era tanto como desmarcarse de España, claro, el vínculo, quiere decir que Trento es una realidad pues que está tan impulsada por Roma como por España. Es decir, y entonces ese vínculo, y entonces la posibilidad o el éxito de los reformados, y con todo lo que eso supuso, porque como es bien sabido, ahí la diferencia radical y que llega a nuestros días tiene que ver con la concepción pues más de grupo, de sociedad propia del catolicismo, al individualismo propio del protestantismo y al racismo también vinculado a esas posiciones. Quiero decir que eso son las distinciones, cosas que se suelen olvidar totalmente. O sea, cuando aparece insospechadamente América, y aunque sea todo bien sabido, pues no hay que olvidarlo, Colón se murió sin saber que había descubierto América, esto pero luego cuando se exagera, que Colón, las últimas cosas que pensó antes de morirse es que había llegado al paraíso terrenal, dentro de una geografía fantástica, pero no, porque en realidad nadie sabía que existía el Nuevo Mundo. Y si la Corona de Castilla financia el viaje de Colón, es para continuar la reconquista, logrando poner tropas por la retaguardia, por China, por Catay, para poder avanzar contra el Islam por el norte de África, pero tener también por detrás cerrado el paso. Esa era la idea estratégica del viaje a las Indias. Claro, cuando aparece un nuevo continente que se tarda
unos años en conocer la enjundia que tiene, en los primeros años del siglo XVI ya se discuten los teólogos y discuten los ideólogos del imperio emergente, de la corona de Castilla, como lo quieran llamar, pero ya el imperio se venía llamando ya desde la Edad Media, desde el proceso de la Reconquista. Pues ¿qué es más prioritario? Si continuar la guerra contra el maometano o cristianizar a esos hombres que han aparecido en América, porque, claro, y aquí esto es un asunto que también se suele olvidar, desde el punto de vista, o sea, el descubrimiento supuso una crisis absoluta del relato bíblico existente hasta entonces. Y eso se pasó de puntillas, es decir, la Biblia y el relato bíblico era coherente con un mundo que ignoraba América, porque se ignoraba, y entonces nuestro Señor a sus discípulos les dijo, pues id y predicad por todos los pueblos de la tierra. Claro, ¿cómo iban a haber ido a América si no se sabía que había América? Entonces, si se había dicho, id y predicad a todos los pueblos de la tierra, si no se les fue a predicar es porque no eran hombres. Que eso, ojo, esa es la lectura que van a hacer los protestantes después cuando procuren exterminar a todos los indígenas que se encuentren por donde pasan. Mientras que, claro, cuando en los primeros viajes se empieza a traer, se cuentan lo que se ha visto, se ve que hablan, que hay sociedades formadas, indubitablemente son hombres. Y entonces, la sabiduría práctica de España en aquel momento fue decir, bueno, no nos metamos en profundidades teológicas, ni intentemos ver la dificultad que hay aquí con el relato bíblico, y démonos cuenta de que son hombres que no tienen ninguna traza de haber estado cristianizados nunca, porque nunca lo habían estado. Y entonces es prioritario cristianizarles a intentar recristianizar a los maometanos, que al fin y al cabo son renegados. Es decir, que porque el Islam es una escisión del cristianismo, y entonces estos ya conocieron, es decir, es más urgente, es el cálculo que se hace en Castilla, es más urgente cristianizar y hacer la conquista espiritual del nuevo mundo que intentar traer a los hermanos separados maometanos a la fe de Cristo. Y eso es lo que marca absolutamente el asunto, y con un matiz, con un conflicto siempre existente entre el trono y el altar en ese proceso, porque cuando obviamente el proceso de la conquista espiritual de América se hace de acuerdo pues, con las expediciones que se organizan, con los soldados, etcétera, pero paralelamente con funcionarios de la corona y con clérigos, la primera idea por parte de la Iglesia es decir, estupendo, vamos a cristianizarles en latín, vamos a enseñarles latín. ¿Y por qué? Porque así se garantizaba a la Iglesia el control del Nuevo Mundo. Si enseñaban latín a todos los indígenas de aquel Nuevo Mundo, inmediatamente, y esto ya en tiempos de Fernando el Católico, dice, no, ni hablar, esto hay que cristianizarlos, pero van a ser súbditos de la corona, tienen que hablar español. Y entonces ahí empieza un conflicto en el cual los teóricos clericales dirán, y
estos indígenas que latín hubieran aprendido, está por ver que puedan aprender español. Igual no lo aprenden bien y van a entender mal la palabra de Dios. Vamos a traducir el catecismo a sus lenguas indígenas. Claro, el mecanismo era el mismo. Desde el punto de vista de la Iglesia querían tener clientela que no se incorporase al imperio, que no se convirtiesen en ciudadanos, porque así controlarían ellos esas poblaciones y no urbanizarlas, diríamos, mantenerlas en la selva, o en su situación más o menos, quitando, por supuesto, pues sí, pues los ritos salvajes de sangre, etcétera, etcétera, sustituyendo pues un madero por otro madero que representa a una virgen, pero que no es lo mismo, porque la teología o la explicación que hay del madero precolombino pues no es la misma que la que hay del madero católico que se les coloca, etcétera, etcétera. Y entonces eso es un conflicto que va a durar siglos, donde con amenazas de conflictos internos dentro de la conquista espiritual entre, diríamos, la Iglesia y el Estado, por parte de quién van a depender. Y esto, si recuerdan la película La Misión, por ejemplo, ¿no? Pues las reducciones del Paraguay, los jesuitas, etcétera, claro, pues ahí estaban en un Arcadia feliz, pues tocando el violín, cantando tal, pero sí, donde los malos eran los portugueses que los querían esclavizar, pero donde eran personas que dependían en plan tutelaje y en una situación de infantilismo totalmente de los jesuitas que les controlaban, totalmente distinto de los que estaban urbanizados, que no había ninguna discriminación racial y que además, como es bien sabido, se había procurado por parte de España que hubiera matrimonios mixtos, que no fueran mujeres, etcétera, etcétera, para favorecer la integración, como se venía haciendo en 8 siglos de Reconquista y como era herencia de los usos del Imperio Romano. Entonces, ese modelo es el que choca totalmente con las posiciones protestantes, pues sobre todo de calvinistas, etcétera, donde ahí se niega esa igualdad, es decir, que hay una superioridad de los que están en gracia de Dios y todas estas cosas bien sabidas. Entonces, y por eso, en esas disputas que son tanto contra el imperio realmente existente en el siglo XVI en Europa y en América, que es el imperio español, pues la leyenda negra se entiende perfectamente, lo que luego se llamará leyenda negra, es decir, toda la propaganda antiespañola exagerando unas cosas y otras. Y de eso se es totalmente consciente entonces. No se le llamaba leyenda negra, es decir, cuando Quevedo publica en 1609 España defendida y los tiempos de ahora de las calumnias de noveleros y sediciosos, ¿no? Pues que decir, Quevedo están haciendo defensas de España contra la propaganda adversa que están moviendo fundamentalmente protestantes de otros embriones de imperio, etcétera, y donde, pues andando el tiempo, el principal enemigo de España será Inglaterra, como es natural. Es decir, como ustedes saben perfectamente, los imperios centroeuropeos coloniales, es decir, pues de Francia, de Alemania, etcétera, pues son cosas ya del siglo XIX prácticamente, es decir, que y normalmente totalmente frustrados también, es decir, pues los intentos de Francia continuamente pues de arrebatar la América que habla español a España, pues 2 emperadores montaron en México, que Agustín I y luego Maximiliano, los dos pues
convenientemente ajusticiados por sus compatriotas, pero que decir que ahí se les ve el asunto como a los franceses, pues no hay que olvidar pues cómo el presente actual de la existencia del franco CEFA, que decir que hay 15 países africanos que mantienen el franco, o sea, el franco no desapareció en 2000 en Francia, lo mantienen, y el 50% del presupuesto de esos países están en París y tienen que pedir permiso a Francia para gastar. Es decir, la situación neocolonial de Francia, que hace poco lo denunció precisamente esta Meloni, la que ha triunfado en Italia. Y entonces eso es algo que se pasa por encima, que dice que no, pues es una cosa normal. Es decir, cuando es una situación vergonzosa, pero bueno, y no hay que olvidarse de Bokassa y del Imperio Centroafricano, que decir, los diamantes de Giscard, que decir, unas situaciones absolutamente vergonzosas, o sea, que tengan cuajo, esa gentuza, ¿no? de estar meneando la leyenda negra cuando y no digamos nada de los ingleses, pero claro, entonces la conciencia de la propaganda adversa por parte de los enemigos del Imperio español se tiene desde el principio. Es decir, Quevedo, Feijóo, por ejemplo, en un discurso el que habla de glorias de España, pues fíjense, Feijóo dice en 1730, el tomo cuarto del Teatro, discurso 13, glorias de España, una frase: no pudiendo los ojos mal dispuestos de las demás naciones sufrir el resplandor de gloria tan ilustre, han querido oscurecerlas pintando con los más negros colores los desórdenes que los nuestros cometieron en aquella conquista. Que sí, ahí no se habla de leyenda negra, pero es oscureciéndola con los más negros, tal. Que la idea está ahí operando, y de eso hay un montón. Y no digamos nada, pues todos los enciclopedistas franceses, la enciclopedia metódica, la llamada polémica de la ciencia española del 18, respondiendo a los franceses, donde ahí se mezcla también pues, contra la monarquía hispánica, porque que es menos cuando la monarquía francesa era una cosa absoluta y donde los reyes franceses ponían las manos y tenían poderes de curar. Quiere decir son todo, que no hay por dónde cogerlo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Pues que lo curioso, y para ir terminando, para no aburrirnos y para dejar un espacio por si quieren hacer algún comentario, lo curioso es que les vuelvo a repetir, sobre la leyenda negra hay muchísima bibliografía en estos 100 años, ¿no? Muy variada. Por ejemplo, curiosamente, el libro de Julián Juderías tuvo un montón de ediciones por la editorial La Luce, pero luego en la transición lo publicó Castilla-León, lo publicó, Castilla-La Mancha lo publicó, otra edición. Hay varias ediciones que se han ido haciendo, que es curioso, y por parte del PSOE y por parte de políticos del PP, estamos hablando hace 20 años, hoy seguramente la cosa es distinta. ¿Por qué? Bueno, y lo que se advierte en los últimos años es un renacimiento del interés por estas cuestiones y por denunciar estos asuntos. Es decir, pues los libros de Elvira Roca, los libros de Marcelo Gullo, de Iván Vélez, de Pedro Insua, que pues, hay un montón de bibliografía donde se están recordando cosas que por otra parte son conocidas, pero que son absolutamente vergonzosas, que tengan cuajo para hablar, o sea, cuando la leyenda negra se aplica, por ejemplo, a la Inquisición, que es decir, el número de víctimas de la Inquisición que hubo en España es infinitamente menor que todas las matanzas que instituciones similares hicieron en Europa. Cuando se aplica al comportamiento de los ingleses y de los norteamericanos en Estados Unidos, pues eso, regalando
a los indios pues, mantas contagiadas para que se murieran pues, de enfermedades contagiosas, o pagando por cabellera, o cuando, por ejemplo, la leyenda negra se utiliza en Argentina para hablar de las matanzas, cuando las matanzas de indígenas que hubo en Argentina fueron una vez que se produjo la independencia de Argentina, fueron los criollos argentinos, es decir, no fue en la época del imperio, es decir, que son asuntos que es que no vale la pena ni discutir, que son indubitables, que decir, son hechos y que además hay que ponerlo y no solo en el contexto de los tiempos, sino coetáneamente, es decir, porque lo que tampoco, que aquí hay una serie de idealismos históricos y de bondades retrospectivas que están fuera totalmente del lugar, es decir, que pues cualquiera que repase las historias de la historia de España medieval, las matanzas, las disputas entre maometanos unos y otros, cortando cabezas, que eso era otra escala. Es decir, que aquí tampoco es decir contraponer, no, la leyenda negra una leyenda áurea o dorada, y no, es decir, que aquí es puro materialismo histórico y saber lo que fue y lo que sucedió, entendiendo los asuntos. Pero claro, yendo a nuestro presente, ¿por qué este refluir de la leyenda negra? Pues probablemente tiene mucho que ver con después de la caída de la Unión Soviética, que ha cambiado la situación muchísimo. Estamos en estos momentos en tránsitos pues que no permiten augurar grandes optimismos armónicos, sino que seguramente el final del periodo de entreguerras que comenzó en el 45 está más cercano de lo que podemos suponer. ¿Por qué? Pues porque los ajustes que funcionaron hasta que duró la Unión Soviética, es decir, pues el primer mundo capitalista, el segundo mundo de los países de la Unión Soviética y un tercer mundo difuso. Esto del tercer mundo es un concepto que se lo inventó un sociólogo católico en los años 50, a finales de los 50, francés. Entonces ese tercer mundo que luego se mezcló con los no alineados, pero bueno, el tercer mundo que era ni capitalista y tal, pero que eran vías de desarrollo y tal, donde los franceses podían meter mano, ¿no? Los franceses, las iglesias, claro, eso ha cambiado, eso ya no hay, ahora ya no hay un primer mundo, un segundo mundo y un tercer mundo, es decir, el Islam se ha reorganizado profundamente, China tiene el poder que tiene, la India tiene los millones que tiene, Europa, pues todos sabemos sus límites, y sus límites incluso pues, demográficos y en descenso, y entonces digamos, el atlantismo, las agendas anglosajonas son las que están dominando en serio, a todos los niveles. Es decir, el papanatismo por aprender inglés todo el mundo. Y eso parece que es lo más importante. O sea, que estén dando en los institutos clases en pseudo-inglés, bueno, el proceso de dependencia de lo anglo que tenemos, que antes comentábamos con Chema, cuando se murió la madre del Orejas, o como Santiago Cuneo, si no lo han escuchado, pues la llamaba pues, la bola de pus, cabreados por lo de las Malvinas. Es decir, cuando murió la reina inglesa, esta que murió hace poco, el periódico El Mundo
parecía que se había muerto la reina de España, o sea, se murió la gran reina Isabel, no sé qué, pero es decir, la prensa española está tan controlada por los intereses anglos que el ridículo es absoluto, es absoluto, es decir, que se están mirando por esas categorías. Es decir, el hecho de que la primera visita que reciba el presidente Sánchez en la Moncloa sea Soros, pues es de mucho preocupar. Y entonces, claro, cuando la leyenda negra contra España hoy, quienes la mueven son catalanes, son vascos, son tal, donde siguiendo una agenda localista, papanatas, etcétera, totalmente diseñada en la época de la transición desde los años 60 de manera manifiesta, que decir, a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, etcétera, que decir que eso, interesa y preocupa el potencial real que tiene España y que tienen los países que hablan español. Es decir, que eso es porque es una magnitud realmente existente y con un peso que, unido al del portugués, que son lenguas que coexisten bastante bien, producen una cantidad humana que es superior a la de los nativos del inglés y entonces donde la gran preocupación que tienen los anglos, diríamos, es los vínculos y la penetración china en todo este asunto. Claro, el control de las materias primas en África y en Hispanoamérica que tienen los chinos, el control de los puertos, de comunicaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque China es un país controlado por un partido comunista que tiene 90 millones de militantes, sin prisa, con unos planeamientos a décadas vista, con la competitividad capitalista al máximo, donde en China están compitiendo empresas chinas o participadas con toda la efectividad de la competencia capitalista, pero donde China es como la jerarquía o la gerontocracia que controla China, pues es mucho más estable pues, que los gestores de los grandes fondos capitalistas, etcétera, etcétera, y donde la sabiduría práctica que han ido haciendo, fundamentalmente porque no tienen prisa, pues ha determinado que el control de África prácticamente es chino. Han construido ferrocarriles, la practicidad en hacer estas cosas, es decir, el puerto que están haciendo para sustituir al puerto de Buenos Aires, una base militar en Argentina, quiere decir que China está... Y entonces, ¿qué sucede? Pues que el enemigo, la posibilidad, desde el punto de vista de los análisis de los anglos, el conflicto de intereses ahí es obvio y tiene muy difícil salida. Y entonces, ¿qué se procura hacer? O sea, la leyenda negra, ¿qué estaría buscando ahora? O aquí, pues fundamentalmente intentar fragmentar lo más posible las repúblicas que hablan español. Es decir, todos los procesos que están sucediendo pues, en la voluntad de fragmentar y de romper España, y también de desarticular o de modificar radicalmente la situación, potenciando el indigenismo profundamente en todas sus modalidades, etcétera, etcétera. Es decir, los mecanismos, y evidentemente donde hoy día hay más negros legendarios y apóstoles de la leyenda negra, ya no es
en autores extranjeros, sino principalmente en autores que tienen pasaporte o documento nacional de identidad español, que ahí es donde encontramos hoy, y donde muchos están pues al servicio, historiadores que están al servicio de las autonomías correspondientes, etcétera, etcétera. Y entonces que eso no deja de ser curioso, es decir, los libros que he mencionado antes, pues no están hechos por historiadores profesionales, ni falta que hace, pero precisamente porque tienen una perspectiva mucho más general y filosófica, si se quiere, y aplicada a la realidad. Entonces la leyenda negra no se puede decir que se haya terminado, sigue en pleno vigor esa enemistad, que hoy día no es solo contra España, es contra España y con todo lo que llamamos la hispanidad. Y entonces eso es un asunto en el cual es una guerra a largo plazo. No, aquí hombre, lo normal es, cuando uno ve la que está cayendo en nuestros días, pues que la gente se desanime y diga, yo me quiero ir a otro sitio, no sé qué más. No, están todos los sitios igual. Es decir, aquí no hay que echar la culpa a los... Fíjate cómo están. Pero el control ideológico que hoy tenemos, que es un control, pues eso, pues la Agenda 2030, todos pues, los grandes intereses globalistas, que ya lo han anunciado hace tiempo, que están dispuestos a asumir todas las deudas con tal de... Ya lo propusieron hace 5 o 6 años, ¿no? Quiere decir que estaban dispuestos a financiar toda la deuda que hubiera siempre que ya quedara una deuda permanente, es decir, que todas las naciones ya dejaran de ser soberanas pagando ya una renta pues a los dueños del tinglado, que van a permitir que eso siga funcionando. Claro, eso es de una ingenuidad notable, porque esa supuesta globalización que estos globalistas creen que tienen, pues no la tienen, porque por ahí no pasan varios cientos de millones de mahometanos, no pasan 1.000 millones de indios y no pasan los chinos. Y entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando? Y en sociedades en las cuales, pues ahora, pues eso, todos sabemos en Asturias, aquí hay más animales de compañía que niños y cosas así, y hay más peluquerías caninas que guarderías, y entonces, pues eso, pues nada, ¿qué se le va a hacer? Hombre, no es una situación totalmente que no tenga marcha atrás, porque estos procesos en unos años, cambiando las circunstancias, pues se pueden revertir, a pesar de que la ideología en torno sea contraria. Lo que ha pasado en Hungría, o sea, en Hungría está aumentando la natalidad en los últimos 15 años, con medidas de apoyo efectivo a la natalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, y no es nada sencillo, pero si no, la situación es de apaga y vamos. Y entonces, en este sentido, pues yo creo que es todo lo contrario, es decir, no hay que cabrearse y enfadarse. Es decir, si al fin y al cabo, si miramos, en la Edad Media, por ejemplo, y termino, en la Edad Media, cuando en unas peleas estas entre grupos humanos, pues qué sé yo, pues en Córdoba, o entre bandas coranizadas distintas, pues unos captaban allí a algunos de los mercenarios que tenían, y entonces pues detenían a 1.000 o a 2.000 los prisioneros, entonces llamaban a los capadores y les convertían en eunucos para el servicio, para que, eunucos utilizables, pero que no pudieran fecundar, aunque sí pudieran operar. Pues hoy día esos esclavos, eunucos medievales, pues se están consiguiendo entre nosotros, es decir, los sistemas educativos han puesto en los centros de enseñanza
especialistas en igualdad para convencer a los muchachos y a las muchachas de que duden y que se apunten a lo trans, y entonces no hace falta el capador, van ellos voluntariamente a que les corten, e incluso pues se encuentran con una camada de médicos que ha financiado la sociedad y que no quieren ser médicos de familia porque se gana poco, y entonces que incluso cuando hacen el MIR y lo aprueban, si no sacan lo suficiente para ser, pues, para poderse dedicar a dermatología o a cirugía estética, pues renuncian para volverse a presentar al MIR el año siguiente, a ver si sacan un número que les permita colocarse como médicos con grandes ingresos. Y es una degeneración absoluta de esa casta, que sale carísima la formación por otra parte. Pues ahora siempre hay psicólogos y médicos encantados pues en capar a esos pobres chicos o chicas, o chiques, lo que salga, y entonces pues claro, se consiguen esclavos. ¿Por qué? Pues porque esas personas, cuando son conscientes de lo que les ha pasado, pues, y si deciden no suicidarse, pues se convierten en apologetas de lo que les ha sucedido, y entonces ahí tienes ya garantizada la continuidad de castas que teóricamente son estériles, pero que por esa vía se pueden realimentar. Y entonces esos son resultados de la labor de los mismos que diseñaron las leyendas negras y cosas así, que es lo que nos está afectando en nuestro presente, y que hay una pasividad absoluta y hay una entrega absoluta, pero hay que tener confianza en que las cosas puedan modificarse, y entonces no enfadarse ni ponerse, sino observar con cierta distancia la degeneración a la que se puede llegar y lo fácil que es controlar los medios de comunicación, manadas de periodistas, de profesores, de intelectuales. Es una cosa relativamente sencilla, es muy barato. Eso ya cuando la Guerra Fría se descubrió, es decir, con lo que cuesta un avión a reacción o un misil, pues tienes dinero para untar a 1000 intelectuales y que digan lo que tú quieres. Y entonces, pues eso es lo que estamos viviendo en nuestros días, donde la leyenda negra está presente y omnipresente por muchos sitios. Y pues nada, muchas gracias y ya está. Bueno, pues nada, coloquio, adelante, si tenéis algo que comentar, preguntar, decir. ¿Quién los paga? No, hombre, no, eso viene financiado de los presupuestos generales del Estado, lo pagamos nosotros todos. Hombre, a ver, claro, vamos a ver. Es decir, si tú creas un Ministerio de Igualdad y le das 500 millones de euros de presupuesto para que se pongan a predicar la igualdad por todos los sitios, pues viene de los presupuestos. Pero esto es lo mismo. Vamos a ver, los mecanismos de control ideológico y social son totales. Cuando la ley de memoria histórica y cuando se empezaron a levantar zanjas, ¿no? y a buscar tumbas, docenas de licenciados encontraron su salida en que les contrataran o en montar una empresita especializada en eso, porque ha habido dinero y lo sigue habiendo, y entonces, ¿qué quiere decir? Pues que es muy fácil cuando dije yo lo de que es barato tener un montón de mercenarios, tener un montón de mercenarios, tener un montón de ONGs que están dedicadas pues a rastrear cunetas para encontrar no sé qué, buscar por ahí pues todas las listas que hay de cosas que han encontrado de víctimas, de nacionales víctimas del bando republicano que se tapan y que no interesa, eso no interesa, hay que buscarlo. Y entonces, claro, ¿qué sucede? Pues que ahí la triste situación en la que está España actualmente,
a esa escala está financiada por los presupuestos. O sea, con la situación absolutamente ridícula del mantenimiento en el Estado de las autonomías de comunidades autónomas con fueros, con presupuestos propios, con cosas así. Claro, pues eso hay dinero para hacer cosas de estas. ¿Dónde influyen o a qué escala influyen los grandes poderes económicos? Pues a las escalas donde controlan ya absolutamente. Por ejemplo, en el caso de España ahora, seguramente uno de los cánceres principales es el europeísmo. El europeísmo en el que están totalmente concordes el PP y el PSOE, pero desde que se inventó la Internacional Socialista, que ahora preside Sánchez precisamente. Es decir, la Internacional Socialista, que el personal piensa que viene de la Segunda Internacional y cosas así. No, la Internacional Socialista hoy realmente existente es una recreación del año 51, me parece que fue, cuando se reinventa de nuevo. Y ahí se empieza a operar en términos socialdemócratas contra la Unión Soviética, etcétera, todas estas cosas. Y ahí es donde se reconstruye un montón de cosas. Y ahí es donde en el caso de España, el europeísmo y las instituciones europeas que se ponen en marcha en los años 50, hay instituciones que se mantienen desde entonces y donde la alternancia en las presidencias de esas instituciones, un año es uno del PSOE y otro uno de AP o del PP. Es decir, que ha habido porque estaban en la misma. Sánchez, concretamente, pues, que tiene apoyos absolutos pues, de quienes mueven esos hilos y donde se está rompiendo ese discurso en el contexto europeo es en Polonia, es en Hungría y es ahora en Italia. Y entonces, por eso, esa uniformidad en querer marginar a los que se tachan de fascistas y cosas así, con una alegría calificadora absoluta, porque no tiene nada que ver con estas cosas, ¿no? Y entonces, pero por eso la crisis de la propia Unión Europea es muy grande y la torpeza imprudente de Estados Unidos al arrastrar a la guerra en Ucrania y al seguir apoyando y con todo esto puede provocar unos desajustes que es imprevisible lo que puede suceder. Es imprevisible lo que puede suceder. Pero lo veremos. Es decir, evidentemente, ahora yo creo que estamos en una situación muy inestable porque además, ojo, no es solo por cuestiones de geopolítica, sino por cuestiones reales de agotamiento de materias primas. Es decir, que el modelo de los combustibles fósiles, es decir, que realmente pero hasta los modelos, hasta la capacidad de incremento en la producción de uranio, ahora que las centrales nucleares han vuelto a ser energía verde, después de estar demonizadas durante tanto tiempo. Pues no es tan sencillo. Es decir, que hay problemas objetivos, no ya de calentamientos globales o enfriamientos globales, sino de fuentes energéticas y del consumo energético brutal que se mantiene en nuestro presente. Y entonces eso, la confianza en ese fundamentalismo científico de que se descubrirá pues el hidrógeno verde o rosa o el no sé qué más, y se encontrará esto o lo otro, pues está por ver. Es decir, y está por ver si en una situación de crisis económica, de tener que modificar, o sea, si se vio con la pandemia. Es decir, si ahora cambia todo el tinglao que hay con el turismo, la cantidad de millones de personas
que tienen necesidad de moverse, y todos los servicios que operan en torno al turismo. Es decir, si el sistema del transporte aéreo entra en crisis, pues ahí habrá unos reajustes tan grandes que a ver cómo se resuelven. Hombre, no, evidentemente que sí que el móvil ahora es imprescindible, pero puede dejar de serlo y no pasa nada. No, vamos a ver. No hay que ser, vamos a ver, no hay que ser fatalistas. Es decir, que las crisis, los cambios, las adaptaciones son totales. Y entonces hay modelos que no son sostenibles, como por ejemplo, pues qué sé yo, sitios que veremos cómo se arruinan, como Dubái o cosas así, rascacielos de eso, es decir, cosas de esas que requieren un consumo energético grande y tal, y seguramente pues lo que puede suceder sea algo que está empezando ya poco a poco, pues con las cosas estas que dicen teletrabajo y cosas así, es decir, que pues el personal, pues habrá probablemente grandes cambios en el nivel de vida, en la calidad de vida o en la adaptación a las nuevas realidades, pero que todo una merma en el consumo, etcétera, etcétera, en muchas cosas. Pero que sea el final o cosas así, pues no, en absoluto. El final ya lo están procurando por la vía. Es decir, quienes tienen capacidad para pastorear estos procesos, la voluntad de disminuir la población ya la traen desde hace muchísimo tiempo. O sea, eso del Club de Roma, todas aquellas historias, cuando decían en el informe Lugano aquel, es que no tiene sentido una humanidad de 7.000 millones ni de 8.000 millones, hay que reducir a 2.000 millones. Vale, estupendo. ¿Y quién reduce? O sea, ¿a qué 6.000 millones te cepillas? ¿No? Cuando por otra parte hace falta eunucos que trabajen. Claro, porque son las fantasías. Es decir, lo que pasa en Dubái y en todas estas cosas, es decir, ahí tienen 1 millón de esclavos pakistaníes, etcétera, etcétera, trabajando en condiciones tal, donde los transportan en unos autobuses especiales, son como esclavos, son como subhombres, que ni siquiera entran personalizados en Dubái, entran en contingentes. O sea, y entonces la hipocresía que hay es toda la gentuza que está yendo ahí que qué maravilla Dubái, no sé qué más, estas fantasías ahí, estas burbujas, pues se mira para otro lado y entonces la disculpa es parecida a la que, por ejemplo, en Asturias decían los sindicatos cuando en la minería UNOSA contrataba a partidas de mineros polacos y les pagaban menos. Y entonces el argumento de los sindicatos cuando se les decía, oye, pero ¿cómo puede ser que haya prejubilados que no la hinquéis y que haya que traer a 200, 300 polacos para hacer no sé qué? No, es que son especialistas en eso, joder, ¿y por qué se les paga menos? No se les paga menos. Comparado con lo que cobran en Polonia, ellos ganan mucho. Hay que echarle narices. Y eso eran las posiciones de la izquierda en Asturias. Bueno, pues eso mismo pasa pues, con esos subhombres, y no digamos nada pues, en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces claro, los ideólogos de aquí es que el estado de bienestar es insostenible, tal como está, evidentemente. Es que sí que eso es y entonces, pues, en ese sentido, sí, claro, reducir la población, pues, todo lo que sea, y entonces ahí, pues, pero vamos, es decir, que yo creo que las
las cuestiones se adaptarán. Quiere decir que en realidad la situación actual llena de psicólogos, de ideólogos, de tal, pues, que más o menos era lo que hace 200 años pues eran los clérigos, pues eso se volverá a transformar de nuevo y en unas situaciones en las cuales, mientras el Estado tenga poder para mantener unos cuerpos y fuerzas de seguridad que puedan funcionar, pues se mantendrá el orden. Y si no, pues nos seguiremos acercando pues, a modelos que hay en Estados Unidos y cosas así, ¿no? De supervivencia. Pero bueno, nos entretendremos. Muy bien. Venga, gracias. Venga, gracias a ti, Gustavo. Venga, gracias a todos.